Buen día, Bolivia. Damos inicio con doctora Viayala. En esta ocasión vamos a hablar acerca de hernia de disco. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica el 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Cada una de sus preguntas son importantes para ir elaborando esta entrevista importante también para poder hablar acerca de hernia de disco. Estamos junto a la fisioterapeuta Carla Esprella, a quien quiero dar la bienvenida. ¿Cómo está? Doctora, buen día. ¿Cómo estás, Karen? Buen día, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Para nosotros también, por supuesto, es un gusto tenerla en este espacio dedicado a la salud de absolutamente cada uno de los miembros de nuestro hogar. Si usted tiene alguna pregunta que vaya también relacionada con la fisioterapia, por supuesto que es bienvenida, así que recuerde que puede comunicarse con nosotros a partir de ahora. Iniciamos con esta introducción acerca de lo que es la hernia de disco. Hernia de disco. Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal. Los huesos o vértebras de la columna protegen los nervios que salen del cerebro y bajan por la espalda para formar la médula espinal. Las raíces nerviosas son nervios grandes que se desprenden de la médula espinal y salen de la columna por entre cada vértebra. Las vértebras de la columna están separadas por discos que amortiguan y dejan espacio entre las vértebras. Los discos permiten el movimiento entre las vértebras, lo cual permite a uno agacharse y alcanzar algo. Con una hernia discal, el disco puede salir de su lugar o romperse a causa de una lesión o esfuerzo. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad. La parte baja o región lumbar de la columna es el área más común afectada por una hernia de disco. Los discos cervicales del cuello son la segunda área más comúnmente afectada. Los discos de la espalda alta y media, torácicos, rara vez están comprometidos. Una hernia discal es una causa de radiculopatía, que es cualquier enfermedad que afecta a las raíces nerviosas de la columna. Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en los hombres de mediana edad y de edad avanzada, generalmente después de una actividad extenuante. Otros factores de riesgo comprenden enfermedades presentes al nacer, que pueden ser congénitas, que afectan el tamaño del conducto raquídeo lumbar. Hernia de disco es el tema que estamos abordando en esta ocasión. En doctora Viayala les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribir sus consultas al 656-39-678. Comenzamos, por favor, doctora, conceptualizando lo que es una hernia. Bueno, como veíamos en el video, es muy cierto que los discos intervertebrales son los encargados de mantener el espacio entre las dos vértebras. El disco en realidad tiene dos partes, vamos a aclarar. Una parte central que es gelatinosa, es bastante suave, que es la que amortigua el peso de las vértebras, la que lo dispersa, digamos, la que lo hace igual en toda su estructura. Y la parte de alrededor, que son como unos anillos que en realidad son de fibrocartílago. Entonces, estos son los que limitan los movimientos de rotación en las vértebras, por eso es que no podemos girar completamente. Ahora, toda la columna, los 33 vértebras, tienen su disco intervertebral y están sujetos por la parte de adelante a través de un ligamento que va desde el sacro o desde la parte de las cervicales hasta el sacro, en realidad, por delante y por detrás. Entonces, está completamente sujeto. Hay que ver que la parte de la columna no tiene completa movilidad. Ahí está, entonces ese es el resultado de lo que sería una hernia. Nuestros amigos recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39-678 si tienen alguna consulta referida a lo que son las hernias y por supuesto a una fisioterapia. Recuerden que están todos bienvenidos para poder comunicarse con nosotros. La hernia de disco exclusivamente, doctora. Normalmente se presenta en dos regiones, que en la cervical, que es una parte muy móvil de la columna vertebral, y en la lumbar,
con mayor frecuencia en la lumbar porque es la parte que soporta más peso en nuestra columna, ¿no? Y es la parte más móvil que nosotros tenemos. Sería la parte baja de la espalda. Exacto, esta región, lo que nosotros llamamos la cintura, ¿no es cierto? Entonces las personas que tienen un esfuerzo muy fuerte, que levantan cosas muy pesadas o que tienen trabajos con un sobrecargo de peso muy fuerte, son generalmente las que tienen este problema, ¿no? Tenemos una consulta, Victoria está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buenos días. Buen día. Disculpe, quería hacer una consulta. Yo Adelante. tengo mayormente dolor de espaldas en las noches. Al empezar a dormir no tengo problema, pero cuando es las 4 de la mañana, a esa hora es la espalda, no puedo dormir y no sé si puede ser hernia de disco. El dolor me levanta en las mañanas y tengo que dormir sentada. Por eso, ¿puede ser por esa causa? Gracias por comunicarse con nosotros, Victoria. Doctora. Sí, hay que ver que la hernia de disco empieza con un dolor inicial muy suave a nivel de la parte que está afectada, le llamamos la espalda baja, por decir. Entonces el dolor empieza en esa región y es un dolor muy leve, es regional, que normalmente se manifiesta después del trabajo de la persona o en las noches, como dice la señora, ¿no? Al dormir, de repente el dolor aparece porque hay una mala posición al dormir. Entonces no está durmiendo en la forma adecuada y esto está generando que la hernia se manifieste un poquito más en la noche. Ahora, hay que ver que el dolor, como yo decía, es regional, que puede llevar a provocar una radiculopatía, lo que decía bien en el video, que es una sensación del nervio o una lesión del nervio en todo su trayecto. Si hablamos de la región lumbar, vamos a ver de que está afectado el nervio ciático. Entonces me afecta la parte de la cadera, las personas sienten dolor en cadera, dolor en glúteos, dolor en la parte posterior de la pierna y llega hasta el pie o hasta el dedo, ¿no? Muchas personas dicen, antes me dolía la espalda, pero ahora me duele mi dedo, ¿no? Y me duele la planta. Es porque me ha provocado ya que el disco empiece a desplazarse mucho y me esté provocando una presión a nivel de las raíces nerviosas y por eso es que llega el dolor hasta la parte del pie. Lo mismo ocurre en la parte alta, ¿no? Si hablamos de cervical, hablamos de dolor a nivel del codo, al nivel de la mano, en el hombro, en la parte posterior de las escápulas es donde se manifiesta mucho más el dolor. Tenemos otra consulta. Fátima está con nosotros. Buen día. Buenos días, ¿cómo está, señorita? Quería consultar a la doctora, por favor. Muy bien, gracias. Fátima, adelante con su pregunta. Doctora, buenos días. Tengo una consulta. Mire, yo anteriormente me lastimé la cintura por alzar pesado. Llegué al médico y me sacaron una serie de radiografías, pero esto se me presenta con frecuencia. Mayormente no puedo estar mucho tiempo sentada y tampoco puedo colocarme ni las medias. Y me duele con mucha frecuencia. No sé, quería saber si es hernia, pero me dijeron que no, pero es que ya es el dolor insoportable, ya son exactamente hace 3 meses. Gracias. Perfecto, Fátima, muchas gracias por comunicarse con doctora Villayala. Hay que ver, los síntomas que ella tiene son claramente de una radiculopatía que puede ser provocada por una hernia. Y hay que diferenciar que la hernia no se diagnostica con una radiografía, lamentablemente. Se puede ver la modificación de la columna que ha habido en la radiografía, ¿no? Se ve las estructuras óseas, pero la hernia se diagnostica con una tomografía o con una resonancia magnética. Perfecto, ahí estaba entonces la respuesta para nuestra amiga Fátima. Tenemos otra consulta. Wendy está en línea, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Doctora, quería consultar, yo tengo un embarazo de 5 meses y por las noches me es complicado dormir, como dice, a las 3, 4 de la mañana me levanto con un dolor espantoso y cuando giro en la cama siento unos calambres terribles alrededor de las nalgas hasta el muslo. Quiero saber si esto se puede tratar con fisioterapia por el embarazo o qué debo hacer. Gracias. Gracias, Wendy, por comunicarse con nosotros. Sí, claro que sí. El primer paso en realidad es la fisioterapia. Se hace un abordaje de toda la estructura
Y hay que ver que el nervio, las manifestaciones que tiene es el calambre, el adormecimiento, el hormigueo, o en algunas personas sienten una sensación de frío en toda la pierna. Eso es una alteración del nervio. Por el embarazo se hace solamente manipulaciones, se hace todo lo que es masaje, se hace descontractura, un poco de manipulación a nivel de la vértebra porque se puede afectar al producto, ¿no? Perfecto, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga. Tenemos otra consulta. ¿Quién está en línea? Mary, Buen día, adelante por favor con su pregunta. ¿sabes, doctora? Me duele bastante del lado derecho, toda la nalga hasta el pie de abajo, doctora. Y he ido donde el médico, tengo 2 hernias de disco, doctora, y un primo se ha hecho operar. Totalmente le ha hecho mal la operación. Ahora yo quisiera tratarme con fisioterapia. ¿O cómo puedo hacer sin operación, hacerme el tratamiento, doctora? Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Se puede tener más de una hernia Sí. de disco, Sí, doctora? sí, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Todas las vértebras tienen su disco intervertebral. Entonces, por la estructura y por la modificación que hay a nivel de la vértebra, a nivel lumbar especialmente, sí se puede tener a nivel, generalmente es a nivel de L1, L2, que son las 2 primeras lumbares, o L3, L4 o L4, L5, que son las más frecuentes, digamos, ¿no? Más L4, L5, que es la parte más móvil a nivel del glúteo, que es donde afectamos cuando nos sentamos, cuando estamos mucho tiempo paradas. Lo recomendable es sí hacer fisioterapia. Nosotros hacemos un abordaje específico a nivel de la columna porque nuestro objetivo es el evitar que las personas lleguen a la cirugía, porque después de la cirugía igual van a tener que hacer fisioterapia con la dificultad de que ya esa vértebra va a estar prensada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación para nuestra amiga? Que sí se Sí, podría realizar la sí, se fisioterapia puede en hacer un la inicio. fisioterapia. Hay que primero, en primera instancia, bajar el dolor para que ella pueda estar realizando un poco sus actividades normales, se disminuye el dolor y después se tiene que modificar esa estructura de la columna. Cuando, si recordamos las anteriores charlas, Karen, veíamos que la columna lumbar tiene una curva, ¿no es cierto? Esa curva es la que evita que los discos intervertebrales salgan, protruyan se llama, que salgan de sus estructuras. Una vez que salen es porque esta curva se me ha rectificado, se ha hecho recta la curva y ha dejado que los espacios se amplíen para que el disco pueda modificarse también. Entonces nuestro trabajo es el de empezar a modificar esa curva para que ese disco vuelva a su posición inicial. Tenemos otra consulta, Fernando está en línea. Bienvenido, doctora Villayala. Buenos días. Una consultita. Adelante. Quisiera saber, en Bolivia, en todo caso, en función, digamos, a la experiencia de la doctora, si existe algún lugar o algún centro médico donde la operación pueda ser, digamos, garantizada, o si realmente existe, porque tengo entendido que es mucho riesgo, digamos, el tema de la operación, el tema de la cirugía. Entonces, la doctora nos podría dar una pauta si existe el lugar o algún médico especialista en ese tipo de casos. Y otra consultita más, por favor, si pudiesen tal vez comentarnos, tal vez en otro programa, el tema de la parálisis facial, ¿no? Que también imagino que tiene que ver con la fisioterapia. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la sugerencia. Doctora. Como centro especializado en columna vertebral, hasta donde yo sé, no hay un centro a nivel de Bolivia. Sí hay varios neurólogos que tienen mucha especialidad y mucha experiencia en el tema de cirugías. Lo ideal, repito, es que se evite llegar a una cirugía, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, el evitar que la persona llegue a una cirugía, que normalmente con los síntomas que se manifiestan, que son bastante fuertes, el dolor a nivel de la espalda baja, se manifiesta en cadera, un dolor bastante profundo, en los glúteos hay adormecimiento, entonces eso se puede tratar y se puede evitar llegar a la cirugía, ¿no? Es complicada esta cirugía, doctora, porque Sí. vemos en algunos pacientes cierto temor. Sí, es bastante complicado porque a nivel de las vértebras tienen que pensar de que están los orígenes de los nervios. Entonces, cualquier mal movimiento, cualquier mala técnica en la cirugía puede provocar alguna lesión en alguna raíz nerviosa que puede afectar. Hay varias personas que han sido sometidas a cirugía y que han quedado con algún problema de incontinencia, por decirle, a nivel de las de orina, incontinencia vesical, ¿no?
Perfecto, vamos a ir dando respuesta a las consultas que nos están llegando al 656-39678. Doctora, una pregunta. Mi padre tiene un dolor de espalda a consecuencia de un esfuerzo grave. ¿Qué hizo? Pasó un año y sigue con este dolor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchísimas gracias por escribirnos. Lo que nosotros hacemos, repito, es toda la parte de manipulación a nivel de la vértebra. Se hace todo lo que son descontracturas, porque hay que recordar que los huesos están protegidos por los músculos. Entonces los que primero se lesionan son los músculos también, ¿no es cierto? Empiezan a endurarse para tratar de proteger esa columna. Entonces lo que yo tengo que hacer es soltar esa parte muscular para que pueda modificar la parte vertebral. En algunos casos, cuando el dolor es bastante fuerte, sí nos ayudamos con algunos antiinflamatorios, analgésicos que me puedan ayudar a disminuir el dolor mientras yo realizo las terapias, ¿no? Tenemos más preguntas. Si tengo una hernia de disco, ¿estoy en riesgo de que me salga otra hernia de disco? Bueno, esta pregunta ya le habríamos dado respuesta, pero una vez más, por favor. Sí, es muy frecuente que tengan dos hernias, hasta 3 pueden llegar a tener, y estas se pueden incrementar y se pueden empeorar dependiendo de la actividad de la persona. Perfecto, nuestros amigos recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y al 656-39678. Estamos hablando acerca de hernia de disco en esta edición de Doctora Viellala. Nos vamos a la pausa guardando, por supuesto, cada una de sus preguntas. Ya regresamos. Continuamos junto a doctora Viellala. Tenemos una llamada telefónica. Sofía está en línea. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora Viellala. Buenos días, señoritas. Buenos días. En primer lugar, sabe que hace 2 meses que sufro de la cadera, un adormecimiento de la cadera para abajo, en toda la pierna, y ahora ya no puedo, me duele en las noches, en las mañanas, ya no puedo aguantar el dolor y no sé dónde puedo acudir, tal vez es hernia de disco, todo eso. Yo quisiera que la doctora Carla me explique sobre esta situación de la pierna, toda la pierna no lo puedo aguantar, no puedo subir las gradas, nada, todo eso, no puedo hacer nada. Gracias, doctora. Gracias, Soraya, por comunicarse con doctora Viellala. Doctora. Sí, es bien característico y lamentablemente esta es una enfermedad progresiva. ¿Qué significa eso? De que, como decía un inicio, empieza con un dolor en la parte baja de la espalda, llega a glúteos, la persona ya no puede agacharse, llega un momento en el que no puede ni siquiera ponerse las medias. ¿Por qué? Porque el nervio está demasiado presionado, digamos. Entonces ya al tratar yo de hacer esto, el nervio se estira y me jala el tirón. Tengo un tirón en toda la pierna, tengo adormecimiento en toda la pierna. El hecho de que sea una enfermedad a nivel de nervio no significa de que no pueda curarse. Muchas personas dicen, pero es que yo ya no puedo agacharme, ya no puedo hacer, entonces empiezan a quedarse en esa posición y van limitando sus actividades diarias cada vez más. Lo ideal es acudir al especialista para ver y tratar esto y que esto no siga avanzando y no siga afectando más áreas de la estructura del nervio, ¿no? Bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga Soraya. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a ir dando lectura a algunas de sus consultas. Doctora, yo trabajo alzando cemento y tengo un dolor en la cadera, más que todo, y es muy doloroso al terminar mi trabajo. ¿Qué es lo que puede hacer nuestro amigo? ¿Qué sería lo recomendable, doctora? Y además, tal vez ya podría estar padeciendo de alguno de estos problemas de salud. Sí, hay que diferenciar cuando es un problema de cadera, si es a nivel de la estructura del nervio, o es una artrosis que puede manifestarse a nivel de la cadera. Cuando las personas levantan mucho peso, son muy propensas a tener artrosis tanto en cadera y en rodilla, que son las partes más frecuentes a nivel de artrosis, ¿no? Ahí está entonces la respuesta para nuestro amigo. Tenemos ahora a Lucio desde la ciudad del Alto. ¿Cómo está? Buen día. Lucio, bueno, se nos fue la llamada. Les vamos a pedir un poquito de paciencia a todos nuestros amigos, por favor. Es importante dar respuesta a cada una de las preguntas que nos están llegando, tanto a través vía SMS o también por WhatsApp. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440, hernia de disco es el tema que estamos abordando. Pero si tienen alguna pregunta relacionada con la fisioterapia, pues adelante, es bienvenida. Tenemos a alguien en línea. Buenos
días. Buen día, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta. Adelante. Yo tengo un dolor en el glúteo, de la cadera un poco más abajo, en la nalga izquierda. Pero que como se hace un nudo y no puedo bajar, me duele la pierna. No puedo estar parada, no puedo estar sentada, no puedo estar echada, no puedo hacer, digamos, esfuerzos. Digamos, estoy lavando ropa, el enderezarme es bien doloroso para mí. ¿Qué es? ¿Cómo puedo ver mi enfermedad que tengo o es que necesito una operación? Gracias por comunicarse con doctora Vieyala. Lo que pasa es de que la parte muscular a nivel de los glúteos es bastante profunda, son músculos bastante gruesos. Lo que decía, los músculos empiezan a tensionarse, empiezan a endurarse y como la señora decía, hay una bolita que tengo en el glúteo, en la parte baja del glúteo. Esa bolita es el músculo. Es como si yo le estuviera haciendo un nudo a mi músculo y eso se llama punto miofacial. Es un punto bien doloroso a nivel del músculo que es por la tensión que está generando la señora. Entonces me dice que cuando lava ropa, yo me imagino que al lavar debe tratar de lavar agachada. Entonces esto empeora. Siempre traten de cuidar sus posturas en cualquier actividad que uno realice, al lavar, al cocinar, en todas las actividades diarias que uno pueda tener. Siempre tratar de que la altura de las cosas que yo voy a manipular sean adecuadas para que yo no empiece a forzar mi columna. No es bien importante. Si yo tengo una posición, si lavo todo el día ropa y lavo totalmente agachada, obviamente mi columna está sometida a una tensión muy fuerte. Cuando yo trato de corregir esto, me genera tensión en el músculo, ese músculo se acorta y se forman esos puntos miofaciales que digo, ¿no? Bien, esa entonces la respuesta para nuestra amiga. Tenemos otra pregunta. Víctor está en línea. Bienvenido, doctora Vieyala. Buen día. Buen día, muchas felicidades por el programa. Gracias. Con la doctora, yo tengo una doble protrusión a la altura de L4, L5, L5, S1 y quería ver la diferencia si la protrusión es igual a la hernia de disco. Y otra consultita, ¿dónde podemos acudir en caso de no llegar a una cirugía? Muchas gracias. Gracias por realizar su pregunta, Víctor. Sí, es bien importante. La protrusión discal, vamos a hacer una comparación un poco grosera. La hernia, el disco intervertebral es como la cebolla, cortada transversal. La parte central es el núcleo y tiene aros alrededor. Cuando hablamos de una protrusión discal es que uno de estos aros ha empezado a salir de su estructura. No es una hernia todavía, estamos hablando de una protrusión. Sería como que la primera parte de la hernia de disco. Esta protrusión se puede corregir a través de la fisioterapia, a través de la postura que vaya realizando. Y nosotros nos encontramos, como decíamos, en el edificio Alborada, en la calle Juan de la Riva, en la esquina Loaiza, y el teléfono es el 725-22-497. Bien, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos están llegando. Hace una semana tengo un dolor desde los glúteos hasta debajo de la rodilla, en especial cuando me siento. Por favor, ¿me podrían ayudar? Aquí viene su respuesta, amiga. Sí, cuando el dolor es inicial, lo que se recomienda es que la persona se relaje. Se puede echar en el suelo, no en la cama porque tiende a modificar las estructuras de la columna, en el suelo con los brazos levantados hacia atrás y la quijada bien pegada al pecho. Esto va a hacer de que los ligamentos que decíamos que están alrededor de los discos vertebrales se estiren, se flexibilicen y el dolor descienda. Perfecto, entonces ese sería uno de los ejercicios que podría realizar nuestra amiga. ¿Sí? Tenemos más preguntas. Felicidades por el programa. Mi pregunta es que tuve una caída en las gradas, se golpeó toda mi columna y tuve a mis 2 bebés con cesárea. Ahora tengo un dolor en la columna y es hasta la cabeza. Es como si estuviera cargando una cruz en los hombros. ¿Puede ser problema de disco, doctora? Puede ser, pero me parece que es más por el tema de la anestesia que se coloca a nivel de la columna para las cesáreas. Recordemos de que las cirugías a nivel de cesárea se hacen con una anestesia
a nivel de la columna, ¿no es cierto? Esto es una invasión de un agente externo hacia la columna y a la larga siempre puede generar algún tipo de daño. Entonces el dolor que está sintiendo ella, que es desde la columna hacia la cabeza, me parece que es un dolor más tensional que está generando, ¿no? Tal vez por los bebés, uno tiene que alzarlos, tiene que estar en continua presión. ¿No? Puede ser más un dolor tensional que tenga ella, que se puede manejar con el tema de relajación, masajes y estiramientos. Recordemos, Karen, que una estructura flexible, más a nivel de la columna, es una lesión menos lesionable. Ahora, por otro lado, puede ser ella que haya tenido la caída, decía que ha tenido una caída que puede haber provocado la ruptura del disco y que tenga una hernia de disco, ¿no? Porque el disco también se rompe y se sale de su estructura. Lo importante entonces sería que se haga la revisión adecuada a nuestra amiga, ¿no? Y no dejar pasar el tiempo. Sí, hay que ver, ¿no? Como decíamos un principio, es característico en nuestro medio de decir, tengo un dolor, pero se me pasa, ¿no? Hago un poquito de movimiento y se me pasa. Este dolor es como un campanazo que nuestro organismo nos está dando de que algo está funcionando mal o de que algo estamos haciendo mal. Entonces es mejor acudir temprano para evitar, digamos, todas las molestias que pueden generarnos a futuro. Tenemos otra pregunta. Julio, ¿cómo está? Bienvenida, doctora Villayala. Muchas gracias, doctorita. Quiero consultar lo siguiente. Adelante. Yo me he hecho sacar una tomografía de la columna, en el cual el doctor especialista me lo observa de que tengo hernia, o sea, está salido un disco donde está chocando justamente al nervio, en el cual tengo lumbar de todo pierna derecho y estanca el dolor en el tobillo, más que todo de la pierna izquierda. Entonces el médico me aconsejó de que esto necesita operación, pero muchos dijeron, como usted, doctora, indique, estaba escuchando atentamente, que se pueda aliviar con fisioterapia. Eso quería consultarle, doctorita, si se puede o no antes de entrar a la operación. Gracias por realizar su pregunta. Sí, se puede tratar, es bien importante que tengan la conciencia de tratar esa estructura, se puede evitar el llegar a una cirugía, salvo que sea una ruptura que haya tenido el disco intervertebral, que ya esté generando una especie de parálisis o una parestesia a nivel del miembro inferior. Si fuera así, obviamente se lo remite al neurólogo para que sea el tratamiento, pero normalmente las hernias de disco son tratables a través de la fisioterapia, la gran mayoría son tratables, ¿no? Y lo que se decía es evitar en un 100% el que lleguen a una cirugía. Bajo toda circunstancia, el tratar de hacer varias técnicas para que el paciente sienta alivio, mejore sus actividades, mejore su molestia y evite el llegar a una cirugía. Doctora, no hemos llegado a hablar acerca de las causas que podrían producir una hernia de disco. ¿Cuáles serían estas? Las causas son esfuerzos muy prolongados, personas que trabajan con el levantamiento de peso muy fuerte. Hablamos de sobrepeso también que pueda haber, que me pueda modificar la estructura de la columna. En muy pocos casos se ven los traumas, ¿no? Caídas o golpes directos que puedan sufrir en la columna, que esto me pueda llevar a la rotura del disco intervertebral. Posiciones muy prolongadas, personas que trabajan o mucho tiempo sentadas o mucho tiempo de pie, pero sobre todo el levantar peso exageradamente. Bien, vamos a dar respuesta al mismo tiempo a nuestro amigo. ¿Y cómo prevenimos, nos dice, este tipo de lesión si es que tenemos que levantar objetos pesados? ¿Será que hay una forma adecuada de poder levantarlos? Sí. Sí, eso es nuestra área también, ¿no? El enseñar a los pacientes cómo tienen que levantar peso, cómo tienen que alzar. Lo ideal siempre es tratar de distribuir el peso equitativamente hacia los dos lados si es que fuera mucho el bulto, ¿no? Si yo llevo un peso solamente hacia la derecha, entonces puedo generar molestias. Lo ideal es distribuir hacia los dos lados. Cuando yo tengo que levantar objetos del suelo, lo que hago es ponerme de cuclillas, acercar el objeto pesado hacia mi cuerpo y levantarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la columna esté pegada al peso y distribuya la fuerza que yo voy a hacer para poder levantar el peso. Ahora hay otras personas que tienden o su trabajo es levantar cosas de la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es estirarse y tratar de agarrar. Tenemos que usar aditamentos, ¿no? Un banquito, una gradilla que se pueda coger el objeto, acercarlo al cuerpo lo más que se pueda y cargar de esa forma.
Gracias, doctora. Gracias a nuestros amigos por su participación. Regresamos después de la pausa en los últimos minutos. Usted recuerde que puede comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39678. Estamos hablando acerca de hernia de disco. Ya volvemos. Regresamos ya en la recta final de Doctora Villayala. Tenemos una consulta. Beatriz está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Beatriz. Hola, bueno. Adelante. Buenos días, doctorita. Yo tengo un dolor acá en las piernas, donde la cual de repente me vienen unos dolores. No sé, doctorita, por qué es el dolor. Gracias, Beatriz, por comunicarse con nosotros. El dolor en las piernas, doctor. Puede ser una radiculopatía que esté provocando el dolor a nivel de las piernas, o puede ser la presencia de varices que también genera dolor a nivel de las piernas. Habría que evaluarla y ver qué es lo que le está molestando, ¿no? O de repente solamente una fatiga muscular que está provocando dolor a nivel de piernas. Bien, tenemos más preguntas. Gracias por escribirnos. Doctora Villayala, por favor, nos preguntan, ¿cuánto cuesta la consulta con la doctora y las sesiones? Gracias a la señora Patricia por comunicarse con nosotros. Doctora. Nosotros estamos ahora cobrando 50 bolivianos, que es la evaluación, el diagnóstico y el primer tratamiento. En el primer tratamiento se hace ya el abordaje de la lesión que la persona tenga, dependiendo de lo que encontremos en la evaluación. Tenemos otra consulta. Shirley está con nosotros. Buen día. Buen día. Mi preguntita es, la otra vez me empezó a doler la parte baja de la espalda y me dolió hasta el pie, no podía ni pisar. Lo que yo hago es manejar movilidad, yo manejo mi bus y yo no sé si eso es lo que provoca que me duela la espalda, porque ahora constantemente me anda doliendo. El dolor es en la espalda baja, Shirley. Abajo, sí, abajo. Y me duele hasta el pie izquierdo y la planta más me duele, no puedo pisar. Gracias por comunicarse con nosotros. Es una de las profesiones también que tiene más frecuencia de hernia por la posición. Están todo el tiempo pegadas hacia el respaldar del asiento del automóvil y están con las piernas extendidas haciendo tensión en el palanqueo de las palancas, ¿no? Entonces, al hacer este movimiento, esta tensión genera una contractura a nivel de la parte posterior, de la cadena posterior de la pierna, y esto me genera presión a nivel del ciático especialmente. Por eso es que siente dolor hasta la planta. Entonces hay que revisarla, ver y hacer el tratamiento para que esto no empeore. Es importante, entonces, no se descuide a nuestra amiga. Tenemos más preguntas. Miriam está con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle una consulta. Mire, hace años me diagnosticaron que yo tenía hernia, que es inflamación en el nervio ciático. Hice fisioterapias, a un lado, a otro lado, a la caja. Ya, un poco me pasó, pero a veces sigo teniendo el dolor en la pierna, o sea, se me adormece. No puedo estar echado del lado izquierdo. Me cansa, entonces tengo que darme la vuelta al otro lado para así descansar. Y no sé qué es lo que puedo hacer. Gracias por consultar y, por supuesto, por comunicarse con doctora Villayala. Si ya le han diagnosticado hernia, es que no está haciendo un tratamiento adecuado. Nuestro gran problema es de que a veces vamos al médico y lo que queremos es que nos baje el dolor, ¿no? Y la primera parte obviamente es el bajar el dolor, pero hay que tomar conciencia de que hay que modificar esa estructura de la columna para que pueda disminuir por completo el dolor. Si yo afecto o yo ataco solamente al efecto, que sería el dolor, y no a la causa, que es la hernia, el dolor va a volver en cualquier momento, ¿no? Es que hay personas que van a la terapia y a la segunda, tercera sesión ya están bien, ya no tienen ninguna molestia, entonces ya no vuelven. El problema es de que esa vértebra todavía no ha sido acomodada, si se quiere, en su estructura o en su posición inicial. Eso es nuestro trabajo, bajar el dolor, empezar a modificar la estructura de la columna para que la causa, que es la hernia de disco, no vuelva a generar dolor. Entonces, lo ideal es de que traten de cumplir siempre sus tratamientos, sus sesiones, para que el tratamiento sea efectivo, ¿no? Porque muchas personas, como la señora decía,
voy a terapia, me calma el dolor por un tiempo, pero otra vez vuelve. Es que no se ha afectado la causa, que es la hernia en realidad. Tenemos otra pregunta, Susana está con nosotros. ¿Cómo está, Susana? Buen día. Buen día. Adelante con su pregunta. Gracias por el programa. Gracias. No sé si me salgo del tema, pero tengo una molestia en la espalda. Hace días tenía una molestia que no podía ni respirar. Es en la espalda o el pulmón, no sabría qué decirle, pero la molestia era de tal forma que me dolía hasta el pecho, me pasaba el dolor. Tomé un relajante muscular, pensé que era eso, pues me pasó por esos días y ahora me volvió, pero ya no en la espalda, sino en la nuca. Tengo un dolor que no puedo mucho flexionar mi cabeza, me está doliendo. No sé si la señorita, la terapéutica, podría ayudarme en esto. Gracias. Gracias, Susana, usted por comunicarse con doctora Villayala. Sí, claro que sí. Por la característica del dolor, me parece que es una artrosis a nivel cervical que se está manifestando, o una hernia a nivel cervical que también se puede provocar. El dolor generalmente llega hasta la nuca y me llega a generar dolor de cabeza por la tensión que generan los músculos a nivel del cuello. Por debajo de los músculos del cuello están todas las arterias y las venas que irrigan al cerebro. Cuando los músculos empiezan a tensionarse a nivel del cuello, me genera disminución del riego sanguíneo al cerebro. Entonces las personas tienen dolor de cabeza, dolor del cuello y obviamente no pueden movilizar porque es una parte muy móvil la del cuello. Entonces el dolor llega a irradiarse hacia los costados. Muchos dicen me duele como el pulmón, me duele el hombro, me duele la espalda. Es un dolor a nivel de los músculos de la región cérvico-dorsal. Vamos a dar respuesta también a Laura. ¿Quién está en línea? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Quiero hablar con la doctorita, disculpe. Adelante, por favor. Doctora, disculpe, hace unas 2 semanas más o menos me he resbalado y me he caído. Entonces tengo un dolor en el parte del coxis. Entonces es un dolor insoportable que no me deja ya ni sentarme bien. ¿Qué puedo hacer, doctorita, por favor? ¿Ha caído sentada? Sí, sentada he caído. Y disculpe, quisiera hacerle otra consulta. Más o menos, mi sobrino recién lo operaron, tiene 14 años y lo han operado de la columna. Entonces, ¿él puede mejorar con fisioterapia también? ¿De qué lo han operado? De la columna, nos decía el neurólogo que tenía como una callosidad, se le había hecho que no, o sea, él tenía un dolor en la pierna que ya no soportaba tampoco. Entonces entró a cirugía recién hace una semana. Gracias, Laura. Vamos a la primera. Por la caída sí puede haber provocado una fractura a nivel del coxis. Cuando caemos sentados, el coxis es la última parte de la columna vertebral. Entonces tiene una estructura como de coma, si se quiere, ¿ya? Cuando yo caigo, lo que hago es presionar la punta del coxis y se me entra y provoca una fractura. Entonces yo les recomiendo que vaya al traumatólogo, saquen una radiografía y vean si hay una fractura a nivel del coxis. Por el tema de la cirugía de su sobrino, habría que ver a causa de qué ha sido la cirugía, qué es lo que ha provocado la callosidad, de repente una fractura a nivel del cuerpo vertebral o alguna alteración congénita que haya podido tener él, ¿no? Pero con fisioterapia igual se hace una fisioterapia postquirúrgica para tratar de adaptarlo a sus actividades lo más pronto posible. Vamos a dar respuesta también en la siguiente pregunta. ¿Sí? Hola, buenos días, una consulta. A mí me dijeron que podía tener hernia de disco y en ese tiempo me enteré de que estaba embarazada. El dolor se me quedó en el pie. Al sentarme no puedo levantarme. ¿Será que en mi estado puedo hacer fisioterapia? Atentamente, Teresa, muchísimas gracias por escribirnos. Sí, se hace. Se tiene mucho miedo cuando la persona está embarazada. Se tiene mucho temor por afectar al bebé. Pero con los cuidados necesarios no se les puede poner calor en la región de la espalda, no se les puede colocar corrientes tampoco, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos para ayudarnos, pero sí se puede hacer masaje, se puede hacer manipulaciones a nivel distal, entonces no habría problema. Bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga. Tenemos más preguntas. Tengo artritis y hago fisioterapia, pero no hay mejoría. Me duele la parte cervical y lumbar y la cadera hasta la planta de los pies. Solo me dicen que es por mi enfermedad. Ayúdenme, por favor. Gracias por escribirnos.
Sí, lo que decía, puede ser por el ciático. El ciático sale de las 5 vértebras lumbares, que es de esta parte de aquí, de la parte baja de la espalda, sale de las 5 vértebras y llega a formar un solo nervio que es más o menos del grosor del pulgar de cada uno. Entonces es bastante grueso y es el nervio que se encarga de inervar todo el miembro inferior. Llega por la parte posterior glúteo, muslo, hasta la región de la rodilla y en la rodilla se divide en 2 y baja hasta la planta del pie. Por eso es que cuando hay una hernia y hay una radiculopatía, afecta hasta los dedos. Bien, tenemos más preguntas. ¿Es recomendable el uso de fajas? Sí, pero fajas ortopédicas que sean vistas por su traumatólogo o por su terapeuta. Hay muchas fajas en el mercado que nos pueden ayudar hasta cierta forma, pero nosotros necesitamos, cuando se trata de una hernia que está bastante avanzada, que tenga barras a nivel de la columna, barras laterales, y que tenga sujeción a nivel abdominal, podría ser hasta la parte torácica, dependiendo del caso y de la lesión de las personas. Ya cerrando con esta edición de Doctora Viayala, las recomendaciones importantes. Primero, el siempre tratar de cuidar sus posturas. Siempre traten de mantenerse activos. La vida sedentaria es lo menos recomendable para todos. Otra, que cuando empiecen a sentir dolor, acudan de inmediato a su centro de salud o a su médico para que esto no traiga consecuencias futuras. Una lesión o un dolor inicial se puede tratar y se puede modificar sin llegar a generar mayor molestias en las personas, ¿no? Y no nos acostumbremos a levantar mucho peso. Estamos muy acostumbrados a levantar peso, a tener mucho sobreesfuerzo sobre la columna. Los hombres no somos personas de carga. Si en alguna vez tenemos que tener el peso, tenemos que llevar el peso, siempre tratemos de distribuirlo, ¿no? Tratemos de ver y de informarnos un poquito de cómo podemos cargar peso, cómo podemos mejorar nuestra vida y nuestras actividades. Hay personas que trabajan en ese medio y no pueden evitar el levantar, pero sí podemos ayudarnos y hacer de que esto no llegue a alterar. Las fajas de trabajo, por ejemplo, que pueden utilizar, que nos pueden ayudar a evitar a un futuro una hernia. No debemos descuidarnos, doctora. Exacto, veíamos que en algunos casos tal vez se automedican con algunos relajantes musculares que en realidad no estarían ayudando en mucho. Sí, la automedicación es bien importante. Muchos van al médico y dicen, me han colocado una inyección y con eso se me ha pasado. Entonces yo me guardo la receta y la próxima vez que me duela me vuelvo a colocar la inyección. Los medicamentos tienen también un tiempo de acción. Cuando yo exagero en la aplicación de medicamentos, ya no llegan a funcionar y necesito medicamentos mucho más fuertes para calmar el dolor. Pero lo que decía, el dolor es solamente el síntoma, el efecto está todavía ahí, ¿no? Entonces yo tengo que atacar al efecto para que no me genere más dolor. Si yo solamente calmo el dolor, ahora ya no me duele, pero sigo haciendo mis actividades normales, sigo levantando peso o sigo aumentando yo de peso, la causa va a volver a generar dolor y un dolor mucho más intenso y con áreas mucho más afectadas, ¿no? Los nervios, la parte de las piernas, los brazos, hay personas que escuchaban del dolor de cabeza, los ojos, entonces ya el dolor ha ido empeorando. Entonces siempre tratemos de que acudir al médico cuando el dolor esté iniciando. Gracias, doctora. Le esperamos en una próxima edición junto a doctora Viayala, parálisis facial, según la sugerencia de nuestro amigo. Sí, claro que sí, vamos a tocar todo lo que es parálisis facial. Gracias, doctora, y gracias también. A gracias a todos nuestros amigos de Bolivia por comunicarse con nosotros y participar en Doctora Viayala. Les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como Doctora Viayala y ponerle me gusta, por supuesto, y revisar algunos programas, ya que se están subiendo programas pasados para que ustedes también puedan ir revisando en cuanto a los temas, por supuesto educar a toda la familia en cuanto a salud y realizar sus sugerencias. Por supuesto, mañana estaremos hablando acerca de hijos rebeldes, más que todo cerrando ya la época escolar, esta gestión escolar, así que vamos a estar a la espera de cada una de sus preguntas. Nos vamos, pero los dejamos junto a Viayala. Reporta. Permiso.